El fantasma errante. Tres países unidos, Estados Unidos, Honduras y México. Gracias por estar aquí, Omar. ¿Qué nos quieres contar esta noche? Pues quisiera contarle una historia que me sucedió cuando aún era adolescente. Va, a ver, Este, cuéntanos. en, es- en ese entonces yo empecé a aprender un oficio bien bello que es la carpintería. Estuve varios años aprendiendo ese oficio en un taller muy grande donde yo vivía. Eh, Sí, por pocas oportunidades de crecimiento, entonces decidí irme a otro lugar a especializarme un poco más. Con el transcurso de los años, creo que pasaron entre 5 o 6 años, decidí volver a mi antiguo lugar de trabajo. Llegué y platiqué con el dueño del taller. Él me dijo que sí había oportunidades y que estaba necesitando gente porque era temporada navideña. Estábamos en diciembre y para ese entonces, para esa temporada, hay mucha demanda de muebles. Entonces me dice, recuerdo que fui un sábado en la tarde y me dijo, está bien, me dijo, yo necesito a alguien que me ayude a hacer estos diseños de muebles y estuvimos platicando ahí como una hora en su oficina. Y luego me dijo, si quieres, y me dijo, empieza a limpiar hoy tu área de trabajo y para que el lunes vengas con todos a empezar. Entonces así quedó todo. Me puse a hacer mi área de trabajo, a ordenar todo y en eso quise colocar unas cosas en la pared para guindar algunas cosas que se necesitan. sí. Entonces me fui al área de la bodega. El área de la bodega estaba en la planta baja y la oficina estaba subiendo la escalera. Recuerdo que fui a la bodega y al abrir la puerta me asombré porque miré de nuevo a una persona que trabajaba ahí desde que yo había trabajado anteriormente, o sea, desde que yo era adolescente. Era un muchacho que se llamaba Julio, nosotros le decíamos Julito. Sí, Era un muchacho que andaba en silla de ruedas porque tenía muchas deficiencias a lo largo que él iba creciendo. Tenía deficiencias en el corazón, sufría del azúcar, sufría de muchas cosas, de la presión. sí. Y al verlo me asombré y le dije, hey Julito, le digo yo, ¿aún estás aquí? Le digo, y él estaba, yo lo vi un poco así como cabizbajo, o sea, viendo, casi prácticamente viendo la nada, como aburrido. Sí. Entonces cuando él me volteó a ver, se sorprendió. Hey Omar, me dijo, ¿volviste? Entonces, sí, le digo yo, aquí voy a empezar a trabajar el lunes, le digo yo. Entonces ahí estuvimos platicando alrededor de 5 o 10 minutos. Entonces me dice, no, pues qué gusto que hayas vuelto, me dice, ¿y qué ocupas? Me dice. Entonces le digo yo, no, vengo por un taladro, a ver si me lo das, le digo yo. Entonces, como el taladro estaba en un estante un poquito arriba, me dice, tomalo, me dijo, y apúntalo porque como se necesita llevar un chequeo de las herramientas que salen de bodega, me dijo, apúntalo ahí a la hora que lo tomaste, dice, y fírmamelo. Entonces tomé el lapicero, firmé y todo. Cuando, cuando voy saliendo de la bodega, viene bajando por las escaleras de las oficinas el hijo del dueño. Y en lo que yo voy saliendo de la bodega me dice, ¡ey! Me dice, para dónde llevas las herramientas? Me dice. Y yo me asombré porque digo yo, ¿quién es este? Digo yo, ah, no, le digo, es que lo voy a necesitar. Le digo, pero ¿quién te las dio? Me dice, si aquí me tienes que pedir permiso. Entonces, en eso también venía bajando también el dueño del taller. Y, y me dice, ¿qué pasa? Dice, no, le digo que este muchacho me dice, creo que piensa que soy un ladrón. Le digo, entonces ya él le dijo, no, él es Omar y ya nos presentó. Ujú. Entonces el dueño del taller se llamaba Ernesto y le dice, dijo Ernesto, Omar, me dice, no sé si te acordás, me dice, pero aquí para sacar una herramienta de la bodega tenés que notificarle al bodeguero, me dijo. Y aquí mi hijo está ahorita de bodeguero. Sí. No, le digo, no pasa nada, le digo yo le dije a Julito, le digo yo. Cuando le dije eso, se quedaron viendo entre ellos y vi que de su sonrisa, de su boca, salió una sonrisa como diciendo, nos quiere hacer bobo o Sí, nos quiere mejor, engañar. ajá, nos quiere engañar. Y me dice, no, Omar, me dice,
si vamos a empezar así, dijo el dueño, si vamos a empezar así con mentiras, es mejor que no, me dice. ¿Cómo así? Le digo yo. ¿Por qué me dices que Julito? Dice, si Julito hace años que no trabaja para mí, me dice. No, le digo yo, sí, ahí está adentro, él me dijo que lo tomara y todo. Entonces me dijo, ven, acompáñame, me dijo. Y entró a la bodega y entré yo. Y la bodega solo tenía esa puerta de entrada. Entramos y no había nada. Y yo estaba sorprendido porque ahí estaba Julito. Yo hablé con él, le di la mano, estuvimos alrededor de 10 minutos platicando. Y entonces me dice él, fue a ver a la libreta y vio que ahí estaba la hora que agarré la herramienta y mi firma. Y me dice, bueno, mira, por lo menos me dice, aquí con esto ya corroboro que no te la querías robar, me dice. Pero me dice, pero en serio, ¿viste a Julito? Me dice. Y entonces estuve ahí un gran rato intentando decirle que sí había visto a Julito. A lo que él me dijo, mira Omar, me dice, a Julito, me dice, hace un par de años, dice que él murió, dice, y precisamente murió aquí de un infarto, dice. Él se le acumularon todas sus enfermedades y un día aquí lo vinimos a encontrar, dice, tirado en el suelo. Sí. Entonces yo me sorprendí mucho y estaba en mi mente con una batalla en mi mente tratando de explicarme cómo yo había visto, cómo yo había tocado, lo había tocado, le había dado la mano. Sí. Y pensando si era un problema psicológico, mental, o si era que en verdad yo había visto a Julito. Hasta y eso te hicieron hasta el día dudar. de hoy me tiene muy pensativo. Sí. Dice, no, yo no estoy mintiendo, pero la manera en la que se refirieron ellos, así como que yo no los estoy engañando, lo habré soñado, lo habré imaginado, ¿qué pasó, verdad? Sí, exacto. Uno por momentos uno está seguro de que sí, yo lo vi, y por momentos dice, ¿será que lo imaginé o tengo algún problema? Entonces siempre quedé con esa idea. ¿Y finalmente no te creyeron? Pues me gustaría decir que sí, pero no estoy seguro. Ok, se me hace que totalmente no, sino que pues nada más te dieron el avión, ¿no? Es difícil, sí, en ocasiones que personas que no le dan valor a el fenómeno paranormal o cosas que parecen increíbles que puedan suceder, pues no abren como la oportunidad de creer que esto es cierto, ¿verdad? Exacto. Cuando uno no lo ha vivido, no cree de boca de los demás que es lo que en realidad pasa. Exacto. Oye, pues mira, Omar, lo que te sucedió y nunca se te va a olvidar. Jamás. Quisiera contar otra si no es mucha molestia o sí, si adelante. Espacio. Claro, Omar. ¿Qué más quieres contar? Me gusta contar de 2 en 2 para aprovechar la llamada. Ah, bueno, vámonos de 2 en 2. La que les quiero contar, me dijo mi esposa la vez pasada, ¿por qué no contaste cuando me fui a vivir contigo? Y le dije, bueno, la siguiente vez que llame, le digo, yo voy a contarla. Entonces la historia comienza cuando habíamos decidido mi esposa y yo juntarnos. Recuerdo que yo conseguí una casa para alquilar, y desde la primera noche que yo hice la mudanza, recuerdo que ahí muy cansado esa noche, como a las 2 o 3 de la mañana me desperté por un fuerte olor, no podría decir como a caño, no sé, una mezcla pero exagerada que no me dejaban respirar. Recuerdo que me desperté y aún así me tapaba con una camera, con una sábana, y aún podía sentir ese olor fuerte. Y yo, pues lo que pensé, dije yo, ¿será que en la parte de atrás de la casa, dije yo, ¿será que en la calle de atrás alguien dejó amarrado a algún animal y se hizo popó? Entonces abrí la persiana y me asomé y pues no miré nada.
Entonces decidí pues dormir porque al día siguiente me tocaba trabajar. Me acosté aún así con el olor y pues al día siguiente pues todo transcurrió con naturalidad. Recuerdo que fui a ver si en realidad algún animal se había hecho popó. Yo lo hice para hablar con el vecino y decirle por favor no lo haga, pero no había nada. Pasaron los días, no, ya mi mujer ya por fin se fue a vivir conmigo. Al paso de las semanas, pasaban cositas, detallitos que uno lo toma como siempre le haya su lógica. Si se escucha pasos, pues algún animal. Escuchábamos en la cocina que movían los trastes. Eso era habitual, que movían los trastes. Mi esposa se exaltaba. Entonces yo trataba de calmarla, siempre tratando de encontrar de la estabilidad para ella, porque para ese entonces ella estaba empezando su embarazo. Y así pasaban muchas cosas. Siempre en el techo siempre se escuchaban pasos, sí, seguidos, se escuchaban pasos fuertes, no eran pasos pisadas así de gatos. Pues el techo era de lámina, siempre se escuchaba. Ya prácticamente nos íbamos acostumbrando poco a poco. Resulta que a veces cuando yo andaba trabajando me llamaba ella y me decía, amor, decía, quiero que te vengas ahorita. Y yo le decía, ¿por qué? Estoy muy ocupado. Me decía, vende por favor, me dice. Me siento mal. Ya cuando yo llegaba a la casa, ella me empezaba a contar que se sentía observada, que cuando ella estaba sola se sentía una pesadez, sentía hasta sentía como te podría decir, sentía que le estaba haciendo daño al embarazo. En ocasiones se desmayaba, dice ella. Dice que estaba sufriendo mucho ella, más cuando yo no estaba. Entonces me empezó a preocupar eso. Eso pasó, sí, creo que pasó 2 veces. Y todo estalló una vez que estábamos durmiendo y ella me dice, bueno, ella me contó luego, pero dice que ella se levantó porque tenía ganas de ir al baño y decidió no encender la luz del cuarto para dejarme descansar. Dice que fue al baño estaba a la par, estaba el cuarto de nosotros, el baño en medio y el otro cuarto, estaban los 3 seguidos. Entonces dice ella que fue al baño y del cuarto que nunca abríamos, que ese permanecía solo. Sí. Dice que ella mientras estaba en el baño empezó a escuchar que una voz como de una mujer, pero ya de edad, dijo ella, así como señora, dice, como ella me decía, como tu abuela, me decía, así empezó alguien a tararear una canción, me dice. Y dice ella que ella se quedó muy callada, tratando de escuchar si era de la casa vecina, y entonces dice que se quedó callada, y cuando se escuchó bien que era en el otro cuarto, dice que ella quiso levantarse e irse para el cuarto donde estaba yo, pero cuando ella se quiso levantar, dice que escuchó como la voz iba avanzando hacia la puerta de ese cuarto y se abrió la puerta. Pues la puerta hizo mucha bulla porque la bisagra estaba, como ese cuarto no se abría, la bisagra estaba un poco oxidada. Dice que ella escuchó cómo se abrió la puerta y ahí dice que le entró un miedo enorme, dice, porque ya no tenía para dónde ir, porque ya no podía salir, porque ella sentía que iba a ver a esa persona ahí o a ese ser. Dice que se quedó atrapada, dice que no podía gritar, dice que ya no se podía mover, dice que solo esperaba el momento en el que golpeara la puerta ese ser. Dice que ella no sabía qué hacer, dice que ella se desmayaba. En eso yo me desperté, yo sin saber nada me desperté y al ver que no estaba ella, se me hizo raro, pues entonces me levanté para preguntarle a ver si estaba bien. Cuando yo me levanté, efectivamente la puerta del otro cuarto estaba abierta. Y se me hizo raro, dije yo, ¿qué andará buscando aquí? Entonces me asomé y pues no vi nada. Se encendí la luz, no vi nada. Y le toqué la puerta a ella. Vi que la luz del baño estaba encendida y le toqué. Y imagino yo, ahora caigo
en razón de que ella, cuando yo toqué la puerta, ella imaginó que yo era ese ser, y por eso no me quería abrir. Entonces le tuve que hablar: amor, ¿estás bien? Entonces dice ella que cuando escuchó mi voz, dice que se le vino un nuevo aliento, dice, y entre llantos, dice, con su mano temblorosa, dice que pudo abrirme la puerta. Y efectivamente yo esa vez la encontré, no sé, como en estado de shock. La vi que casi ni parpadeaba del miedo, y le dije: ¿estás bien? ¿Estás bien con el bebé?, le dije yo. Ella no podía ni hablar. La agarré así, hice que se apoyara en mí y la llevé para el cuarto, y me contó. Y le dije yo: no, tranquila, le digo yo, a lo mejor son los vecinos. Y entonces, pero hasta ese momento yo no le dije que sí, yo había encontrado la puerta del cuarto abierta, esa puerta que nunca se abría. Sí. Así amanecimos al día siguiente. Ella desde la mañana ya no quería estar en la casa, ya no quería, y se sentía muy enferma. Recuerdo que hablé con mis papás y si nos podían prestar un cuarto por mientras yo conseguí otra casa. Les conté todo el tema. Sí. Entonces me dijeron que sí. Pasé todo el día buscando otra casa de alquiler. Pasé el día prácticamente en vano, no encontré nada. Al llegar la noche, me fui a dormir yo solo, porque debido a la inseguridad, pues teníamos miedo que nos llevaran las cosas de la casa, y me quedé durmiendo yo solo. Me quedé durmiendo, pues yo me hacía el valiente tratando de fingir que nada de eso me daba miedo. Me dormí. En la madrugada sentí como otra vez aquel olor que había sentido el primer día. Se estaba haciendo pero más fuerte. Y recuerdo que cuando yo abrí los ojos, sentí el olor, y cuando quise hacer lo mismo que hice el primer día, que era levantarme y ver por la persiana, recuerdo que no pude moverme, y empezó aquella batalla en mi mente de ¿qué está pasando? Uh-huh. Y vi cómo se abrió la puerta de mi cuarto. Sí. Vi que se abrió, y sería mentira si te dijera que yo vi a alguien, pero sí te puedo decir que yo escuché como alguien caminaba. Yo tenía la puerta del cuarto a mis pies, mi cabeza estaba para la ventana, y yo vi cuando se abrió la puerta, pero no vi a nadie. Solo escuché los pasos que iban alrededor de mí, por el área de mis pies. Yo estaba de lado y sentí como detrás de mí la cama se hundía, y sentí que alguien se acostó. Yo en ese momento no pude hacer nada. Yo sentía que yo estaba haciendo una fuerza sobrenatural para gritar. Yo quería gritar ¡ah! No podía, y sentía esa pesadez en mi cuerpo. Sentía como que me tenían atado con cadenas, y recuerdo como alguien se acostó detrás de mí, y escuchaba su respiración como te puedo decir, como alguien que sufre de asma. No era tan fuerte, pero sí lograba, porque en ese momento cuando uno está con el parálisis, pareciera que su sentido auditivo se agudiza. Sí. Y yo lograba escuchar eso. Y yo sentía mi corazón que me palpitaba. En ese momento ya no sentía mi cuerpo, solo sentía mi cabeza, solo sentía como los latidos del corazón, sentía como la sangre bombeaba en mi cabeza, y solo podía escuchar eso, y rezaba. Y yo, como me crié en un hogar cristiano, y empecé a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, y empezaba a decirle: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Sentí como ese ser se levantó, así como se acostó, se levantó despacio, y empezó a caminar hacia la puerta otra vez, para alejarse, y a alejarse poco a poco. Y yo juro que yo estaba despierto, que ese no fue una pesadilla. Ese ser cerró la puerta, y cuando cerró la puerta, yo sentí que empecé a tomar como la capacidad de moverme, y empecé a tratar de pensar qué hacer, porque no sabía qué hacer. Entonces lo primero que hice fue moverme,
y tomar mi celular y prender la linterna. Ya con la linterna encendida, me levanté y encendí la luz del cuarto. Estuve pensando un buen momento si salía o no, porque tenía el miedo de que hubiera alguien ahí esperando tras la puerta a que yo abriera. Entonces estuve con esa batalla ahí estaba yo pensando qué hacer. Luego con mi celular me decidí a poner alabanzas y le subí todo el volumen y así mismo agarré fuerza para salir. Salí y pues no había nada. Encendí todas las luces de la casa y tomé el valor para entrar al cuarto donde bueno, la verdad nunca entrábamos a ese cuarto porque sentía una pesadez muy fuerte. O sea, en la casa tenían 2 habitaciones, 2 recámaras, pero una de ellas, desde que llegaron, ¿no la ocuparon? No, yo recuerdo que el primer día que yo entré, yo quise guardar cosas ahí. Y sí, cuando entré a guardarlas, yo sentía que había algo y eso te lo puedo decir. Yo no puedo, o sea, yo no te juraría que yo soy una persona perceptiva. Jamás he dicho eso, pero en esa casa yo sí sentí eso. Yo sentí que había algo ahí que me observaba. Sentía una presencia ahí. Lo podía asegurar y entonces yo por eso decidí cerrar ese cuarto para que lo que yo sentía ahí yo decía que era como, no te puedo decir algo, yo quería que eso no se regara en todo el cuarto, por eso decidí mantenerlo cerrado. Entonces esa noche decidí abrirlo de nuevo y pues no encontré nada, entonces pasé toda la noche despierto. Me costó dormirme. Creo que ese día me terminé durmiendo como a las 7 de la mañana. No fui a trabajar ese día. Me reporté enfermo. Y cuando conseguí que me fuera a traer las pertenencias e irme para donde mi papá, recuerdo que fui a dejarle la llave a la encargada y le dije yo, disculpe, le digo yo, le salió una muchachita como de 15, 16 años y le dije, disculpe, le digo yo, ¿le puede dar esta llave a su mamá? Entonces ella se sorprendió y me dice, ¿ya se va? Me dijo. Sí, le digo, ya me voy a ir. Me dijo, pero le falta para cumplir el mes. Me dice, ¿qué pasó? ¿Lo asustaron? Me dijo. Y yo ya la quedé viendo y le dije, ¿y cómo sabes? Le dije yo. No, nada, no pasa nada. Me dice, no, nada. Trató de disimular. Entonces, así pasó mi vida y luego por un familiar de ella yo me di cuenta que en esa casa había muerto su abuelita y específicamente había muerto en la habitación donde yo sentía la pesadez. Okay. Entonces caí en razón de que esa sensación que yo sentí de alguien acostándose ahí en mi cama y que mi esposa escuchó una voz de una señora, era la abuelita de ellos, que aún no se daba la idea de que aún estaba muerta. Oye, ¿murió por enfermedad? Sí, dicen que murió de sí, natural, de vejez. Sí, pero ella estaba apegada, tenía este apego físico a su casa. Sí, exactamente, sí, porque la señora era la verdadera dueña de la casa. Entonces le contaba yo a mi esposa que le conté eso, lo que estoy contando ahorita, que a lo mejor lo que pasaba en esa casa era que la señora había quedado con el apego a sus pertenencias y pues mi esposa juraba que sí, que ella la había escuchado tararear una canción y al pasar los meses, pues yo siempre que iba a trabajar pasaba por ahí, por esa casa, y muy seguido veía familias que iban a alquilar esa casa. No tardaban ni 3 meses cuando ya volví a ver de nuevo la casa vacía, y así con el tiempo volví a ver otra pareja y con el tiempo volví a estar vacía. Entonces me di cuenta de que era muy normal eso en esa casa. Vaya, me imagino esa noche específicamente, la última, una noche de terror que viviste. Sí, hasta el día de hoy hay cosas que yo quisiera no ni recordar.
ahorita que te lo estaba contando me empezó a dar un escalofrío, pero terrible, porque es algo que prefiero que me haya pasado a mí y no a mi esposa, pues por lo del embarazo. Siento que hubiera sido algo muy fuerte para ella y pues me pasó a mí y ojalá no me vuelva a pasar algo igual. Oye, quedaron, pero yo creo que tan espantados y tan sorprendidos con lo que ocurrió en esta casa. Lo bueno es que se fueron antes de que naciera su bebito, para que ya estuvieran tranquilos en un hogar donde no tuvieran ningún tipo de fenómeno o actividad paranormal, ¿verdad? Sí, así fue, exactamente. Bye. Gracias a Dios no hubo nada malo para mi bebé. Qué bueno. Oye, y tu esposa dijo, no sabes que ya no puedo quedarme una noche más aquí, necesito irme. Lo bueno que tú le apoyaste, le creíste, y cuando en la noche, la última noche te quedaste, dijiste, mi esposa tenía toda la razón, vámonos de aquí. Pero fíjate, a la chica que le entregaste las llaves, bien que sabía, porque no es lógico que te haya preguntado, ¿los espantaron? Sí, y fíjate que ellos, anteriormente, la muchachita de 14 años con su familia, eran las que vivían ahí. Y curiosamente decidieron mejor irse a como a 3 casas de ahí a vivir. Imagino yo que también a ellos les pasó algo similar. Sí, seguramente. Oye, qué sorpresa y qué relato nos contaste, Omar. Te agradecemos muchísimo y le mandamos también un abrazo a tu esposa, a tu bebito. ¿Fue niño o niña? Varón, quisiera que me lo saludaras. El lunes que llamé me dijo, tú eres un tramposo, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Porque esas historias que tú contaste ya me las sé, me dice así. Entonces le digo yo, otro día voy a llamar y voy a contar otra que tú no sabes, le dije yo. Entonces, oye, ¿cómo se llama? Sí, claro. Se llama Liam. Liam. Bueno, fíjate, lo que vivieron tus papás cuando tú estabas a punto de nacer. Vaya, ¿y a él le gustan este tipo de temas? A él le encanta, a él le encanta que en las noches yo le cuente una historia de lo que sea y así se duerme. Oye, también le vamos a recomendar. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 7. 7 años. Oye, recomiéndale que también se dé un tiempo para ver las miedocaturas, que son historias de terror, pero animadas, y yo creo que le van a encantar, Ok, ahí se lo voy a enseñar. Bueno. Antes de irme quiero saludar a Nacho. Sí, ya amigo. van 2 días que llamo y no lo he saludado. Aquí está. Te estoy presente. escuchando con atención. Buenas historias las que nos has compartido esta noche, mi querido amigo. Muchas gracias. Llamé el lunes, no te saludé, y entonces dije yo, a la siguiente yo lo saludo. Claro que sí, mi amigo, no te preocupes. Yo sé que pues a veces nos vamos turnando Gina y yo uno y uno, y pues al que le toca, pues ese es el que atiende la llamada, pero todos escuchamos muy atentos y agradecemos por igual, amigo. ¿Qué tal, Gina y Nacho? Yo quería contar algo. Se dedicaba a la lectura de las cartas. En este caso, ella un día me dijo que fuera yo a ver a su madrina para arreglar algunas cuestiones que pues no podía yo hacer trámites para permiso para mi casa. Se me hacía muy difícil. Lo que a mí me sorprendió mucho, porque yo no creía en esto, fue que efectivamente yo llegando con su madrina de mamá me empezó a tirar las cartas y sin comentarle yo nada, ella me dijo que qué es lo que tenía yo planeado hacer. Dice, yo aquí veo una casa, dice, no sé qué quieras hacer, comprar casa, vender casa, construir. Entonces es sorprendente porque yo sin decirle nada, pues me dijo muchas cosas. Yo desde esa ocasión le tuve mucha fe a la señora. En una ocasión trabajaba yo en una fábrica donde me pagaban muy bien, pero había el rumor de que iban a correr gente. Se me ocurrió ir a preguntarle a la señora, y de igual forma, tirándome las cartas, me dijo que ella veía que sí iba yo a salir. Sí, dice, efectivamente sí te van a correr de la empresa donde estás trabajando. Dice, pero primero viene una tandada, dice, van a sacar primero una tandada de gente.
En la segunda tandada sales tú. Efectivamente, me volvió a sorprender mucho. Pasan unos meses y la primera tandada que corren es de gente que cumplía ya casi los 60 años, gente que estaba por pensionarse. Y a la segunda tandada salgo yo, efectivamente, como ella me lo había dicho. Y algunas otras cosillas que por ahí me había dicho ella, que pues que yo sin comentarle nada, sin decirle. De hecho, mi esposa estuvo presente en esas ocasiones. Ella nos decía las cosas, nos decía: yo veo esto, veo lo otro, en muchas cosas que realmente me sorprendió. Lamentablemente la señora falleció. La señora falleció y pero pues sí me quedé con un buen sabor, ¿no? Porque efectivamente lo que ella dice, sin comentarle nada, es cierto. Saludos, que tengan buena noche. Ok, amigo, o sea, se convirtió en realidad, ¿verdad? Lo que tú escuchaste, lo que te dijo esta mujer, fue cierto. Perfecto, mi querido amigo, bienvenido. Oye, ¿nos quieres platicar alguna historia? Sí, pues no es de terror en sí, pero Ajá. sí fue algo que nos sacó mucho de onda en esa ocasión que nos platicó mi hijo. Uh-huh. Entonces, pues a ver qué tal les parece a ustedes. A ver, adelante, somos todo oídos. Bueno, mira, mi mamá es originaria de Aguascalientes, de un ranchito ahí sobre la carretera La Panamericana, y ella se vino muy joven a estudiar la prepa acá a La Laguna. Entonces, pues la costumbre era de que vacaciones a fuerzas era irnos a pasar esas fechas con su familia, ya fueran verano, Semana Santa, Navidad. Ajá. Pues mi abuelo, señor de rancho, con otra crianza, ¿verdad? Pues no fue el abuelo cariñoso, expresivo. Era un señor de rancho, ¿verdad? Y pues no se le recrimina, pero pues eran otras educaciones que se tenían, ¿verdad? Sí, claro. En su momento, pues él no nos cuenta y le diagnostican cáncer. Entonces él, pues queriéndolo manejar por su lado, pues se estuvo tratando, pero nadie en la familia sabía más que él. Para el 2012, 2013 ya tenía la enfermedad muy, muy avanzada. Entonces, pues ya cuando nos cuenta, pues ya era casi lo último y lo pudimos apoyar casi así los últimos meses, casi el último año, medio año, por decirles algo. Sí se lo llevó muy, muy rápido la enfermedad, pero en ese lapso, pues sí lo cambió mucho. Sí se le ablandó un poquillo ahí el corazoncillo y pues ya termina falleciendo una semana antes de Semana Santa, me acuerdo mucho, para Sí. el 2014, no es cierto, 2014, Ok. porque yo a mi segundo hijo nace en enero del 2014, Uh-huh. pero mi abuelo no lo conoce en persona, lo conoce únicamente por fotos. Okay. Él nunca lo vio. Entonces, pues mi esposa recién aliviada, con 2 niños chiquitos, yo no tuve oportunidad de ir a despedirme, perdón. Uh-huh. Ni mi abuelo conocía al niño. Total, pasan como 2 años para que nosotros podamos regresar al rancho a visitar a mi familia. Sí. Y pues nos vamos en el carro de Torreón al rancho. Ya, Sí. pues, ya el niño ya tiene 2 años, ya camina, ya habla un poco más. Llegamos al rancho, nos estacionamos, bajamos maletas, saludamos, que cómo están, ay, qué bueno que ya llegaron, chalala, chalala. Y mi esposa está jugando con el niño en el zaguán. El zaguán, pues sabemos que era la recepción que se tenía en las casas antiguas, ¿verdad? Ajá. En el zaguán tenían un mueblecito con fotos de mi abuelo y estaba una televisión chiquita. Y cuando llegamos, mi hijo le hace el comentario a mi esposa: ay, mira, mamá, mi amigo. ¿Cómo que tu amigo? Sí, mi amigo, él es mi amigo. Era una foto de mi abuelo, pero joven, no era reciente, era algo vieja, era de cuando él era joven. Y le dice: sí, es mi amigo.
mi esposa dice, ¿y de dónde lo conoces? O sea, ella sabiendo que pues no, nunca le tocó el trato. Ujú. Ah, es que hace rato que llegamos, estaba sentado, había una piedra ahí afuera de la bodega donde nos estacionamos y dice, él estaba ahí sentado afuera y me saludó. Wow. Y luego nos quedamos, bueno, mi esposa se sacó de onda y luego me dice, oye amor, ven, ¿qué crees que dice Franco? Mi hijo se llama Franco, en ese Sí. momento tenía pasaditos 2 años. Me dice que tu abuelito es su amigo y me vuelve a platicar lo mismo el niño. Sí, papá, es que el señor estaba allá afuera y me saludó. ¿Cómo que te saludó? Sí, me dijo hola. Y ya, nos metimos. Y pues ya así como que, ay, pues sí, se te hace el nudo en la garganta, ¿verdad? Porque Claro. pues era muy, muy reciente. Sí. Y luego llevo a mi hijo, porque estábamos en la cocina, estábamos haciendo sobremesa. Y les digo, oigan, ¿saben qué? No le digan nada. Le digo a mi hijo, oye, ¿qué pasó? Cuéntales. Ya empieza otra vez. Sí, es que mi amigo estaba afuera en la piedra y me dijo hola. Y luego llega mi esposa con la foto y le dice, ¿era él? Y mi hijo dice, sí, él es mi amigo. No, pues imagínate, ahí estaba mi abuelita, son 4 tías, mi mamá, una prima, pues todas llorando, porque pues era algo reciente y que mi hijo dijera algo así, pues no creo que un niño se ponga a inventar una mentira así o que diga, voy a llegar y voy a decir que este es mi amigo y que me saludó. Pues como que, no, ¿verdad? ¿Como para qué? Entonces, sí se nos hizo muy raro y ha sido la única vez que a mi hijo se le hizo presente, como que nada más dijo, tengo ese pendiente de ver a mi nieto, a mi bisnieto, perdón, y luego ya, Ajá. como ven. No, pues increíble, mi querido amigo, pues, esa capacidad que tienen los niños, ¿verdad? De ver cosas que los adultos ya no. Pero fíjate, eso nos daría una idea, mi querido amigo, de que pues el abuelo todavía está pendiente de la familia. No quisiera yo decir que no ha descansado en paz, pero realmente es muy extraño, ¿no crees? Sí, o sea, que a lo mejor tenía ese pendientón de, o a lo mejor pidió el permiso, ya ves que ahora sale mucho que piden permiso, a quién no sabemos, pero Ajá. cuántas historias no hemos escuchado que piden permiso nada más como que para venir y saludar o despedirse, Sí, algo así como con la chica que decía que el libro, sí. pues sí, o sea, realmente, pues cuánto habrá sido, 1 minuto en lo que se vieron, pues se voltearon a ver y mi abuelo lo saludó, le dijo Sí. hola, no sé qué le haya dicho. Ahora Ajá. sí le pregunto a mi hijo, dice que no se acuerda. Pero sí, pues sí, a lo mejor sí era un pendiente que tenía y Claro. todavía no estaba a gusto allá, por querer saludar a mi hijo, pero también qué raro, ¿no? Que, que lo hizo en el rancho, nunca lo hizo acá en Torreón. Ujú. Sí, bueno, eso es rarísimo, pues tal vez regresa uno a los orígenes, ¿no? Y además esa parte que dices que la apariencia pues era de mucho más joven. Fíjate que ese es uno de los puntos que siempre se comenta. Y también es bíblico, ¿eh? De cuando nosotros pues fallezcamos, vamos a recibir un cuerpo espiritual y ese cuerpo espiritual, si tú mueres de viejito, no va a ser un viejito, sino al contrario, va a ser un cuerpo en donde tú estabas en plenitud, donde tú te sentías más a gusto, más feliz, más lleno, completo. Entonces, seguramente esa imagen que tu hijo vio y que pues pudo identificar en la fotografía, se trataba de ese cuerpo espiritual, amigo, donde sí se veía más joven, con pues todo el vigor de acuerdo a la edad, y eso es lo que nos podríamos nosotros explicar, ¿verdad?, al respecto. Sí, claro. Sí, como que en esa apariencia se le quiso mostrar, porque era donde fue más feliz. Sí, exacto. El señorón.
Sí, pues sí, mi querido amigo. Qué historia tan increíble, ¿eh? Y bueno, ¿esto hace cuánto tiempo sucedió? Pues ya tiene 9 años. O sea, ¿el niño ya tiene 9 años o Actualmente tiene 9 años que pasó? tiene 9 años que pasó. El Ah. joven ya tiene 11. Ah, ok. Y te digo, ahora si le preguntas, no se acuerda del hecho. No, no se va a acordar. Es difícil, a menos de que pues se le haga una regresión o algo así, que no lo recomiendo por la edad, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y además Ajá. que no es necesario, no lo necesitas, ¿verdad? Pues, No, vamos. no, ¿para qué? Sí. No, a lo mejor que se le haya quedado en la mente, pero sí, Ujú. o que dijera, no, yo me acuerdo cuando vi a mi abuelo, pero no, Ujú, como que sí, fue eso, vivir el momento, el instante ujú. y ya. No. No había necesidad de nada más. Y te digo otra cosa, más bien esa vivencia no fue para el niño, sino fue para los No. adultos. Ujú. ¿Eh? Sí, para mi abuelo que fue es que quiero verlo y quiero al menos sí, o sea, verlo, Exacto. nada más. Wow, mi amigo, qué interesante. Y qué bueno que nos lo platicas, qué bueno que estás con nosotros. Y pues vamos a continuar. ¿Tienes alguna cosa que agregar, mi querido amigo? No, nada más, ya y luego hacemos otra llamada para platicarles otras vivencillas ahí que tenemos aquí en Torreón, pero ya más adelante. Claro que sí, cuando gustes, amigo. Que tengas bonita noche. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas noches. Saludos, Gina. Hasta luego. Y bueno, quería compartirles 2 o 3 historias, ustedes me permiten. Claro. Son rapiditas, pero pues bueno. Muy bien, Vamos, muy bien. Hace 10, 12 años, mi papá vivía en Reynosa, en Tamaulipas, y a mí me tocaba ir a pasar vacaciones con él. Vivía en una colonia, si no me equivoco, era la Doctores. No tengo una referencia como tal, había un local, un negocio, pero pues no doy muchos detalles de ahora para no meter también tanta bronca. Y mi Perfecto, papá sí. trabajaba de noche, siempre salía alrededor de las 7, 8 de la noche, se iba al trabajo, regresaba a 6, 7 de la mañana. Y bueno, se iban ellos, yo me quedaba en la noche, me acostumbré a su horario. Me quedaba la noche solo y generalmente me quedaba jugando en la consola, ¿verdad? Pues obviamente como eran vacaciones, aprovechaba, me desvelaba y pues bueno. Tenían un perro en aquel entonces que se llamaba Zeus, era un pastor alemán. Y el perro siempre estaba afuera, a veces se metía a la casa, pero realmente él prefería estar afuera. En una ocasión en que ellos se fueron, me quedé jugando hasta tarde, yo creo que me dio hambre 2 o 3 de la mañana. Fui a checar el refri y vi que el perro estaba un poquito alterado, entonces pues me llamó la atención, ¿verdad? No andaba haciendo ningún desfiguro ni nada, simplemente estaba alterado, estaba llorando, o chillando más bien. Lo metí a la casa conmigo, estuvimos en la sala atrás tenía un ventanal grande que daba hacia la calle. Y yo seguí jugando, el perro ahí se acostó conmigo, pero en un momento siguió llorando. Me llamó mucho la atención eso, entonces, pues bueno, al final de cuentas terminé checando por la ventana y me acuerdo que hacia la esquina, esa calle no estaba tan retirada de la esquina, eran como 5 o 6 casas a lo mucho. Había una persona con una túnica y era una cabeza como de perro, me acuerdo porque era como una persona de estatura, algunos 1,90, 2 metros. Era alta, se alcanzaba a ver muy alta. Y me llamó mucho la atención eso, me congelé el momento. Y me imaginé que por eso el perro estaba alterado. Lo primero que hice fue meterme al cuarto de mis papás. Me encerré con el perro en el baño ahí. Y el perro chillaba más. Y mientras el perro chillaba, se escuchaba cómo crujían, como si crujiera algo cada vez más cerca. Y el perro se me alteraba. Ya me daba más miedo que el perro estuviera chillando, porque dije, no va a llegar algo, nos va a sacar de aquí y demás. Tenía mucho miedo. Mi papá me había dicho que había nahuales y demás, que había mucha gente que hacía brujería y todo eso. Que no me anduviera en la calle por esto, por lo otro, tanto por inseguridad como por otra cosa, pero pues siempre me comentó eso. Duramos 10 o 15 minutos ahí, cada vez sentía que se acercaba más el sonido. Me acuerdo que esa vez lloré, me acordé hace poco de esa historia, nos estábamos acordando del perrito, y vino a mi mente esa historia.
pero fuera un crujido como si estuvieran machacando los dientes, como si estuvieran crujiendo, como cuando arrastran algo por el piso, como alguna silla o algo pesado, así crujía. No me quiso volver a asomar, ya no me salí del baño hasta la madrugada. Llegó mi papá, me preguntó qué pasó. Le dije, ¿sabes qué pasó esto? Me dijo, son nahuales, andan por aquí, andan por allá. ¿No te pasó nada? No. No sé qué intenciones tendría, pero realmente pues fue algo que al momento de hoy me enchina la piel de acordarme, porque la verdad, digo, si no ha sido por el perro ni me doy cuenta, y a lo mejor no pasaría nada si no me hubiera asomado, pero pues ahora sí que la curiosidad mató al gato. Y si me permiten, pues bueno, sigo con otra historia un poquito. Amigo, muchísimas yo creo que no más de 2 meses, me fui con mi hermano al cine, todo normal. Fue un jueves de esos de estreno, me acuerdo bien. Y mi hermano no vive tan retirado donde yo vivo. Mi hermano tiene apenas 15 años. Me lo llevé al cine, salimos como a las 2 de la mañana. Y de mi casa a su casa son como 2 kilómetros. Tomamos una recta, que es una avenida, pues por decirlo, principal, o sí, es una avenida principal, que generalmente tiene tráfico en ambos sentidos. Y en uno de esos puntos hay una navajita, una división, que la sigo recta para llegar a su casa. Y a final de cuentas, ahí en medio hay un panteón. Realmente, pues, yo no le veo mucho problema, ¿verdad? Yo sé que dicen que suele haber mucho movimiento y demás en los panteones, pero siento más que es por el lado de la gente que se mete a hacer otras cosas. Bueno, lo fui a dejar a la casa, y cuando yo vengo de regreso, pues me vengo despacio, cuidándome de que no vaya a haber un choque o algo, porque es una parte muy oscura. Y precisamente cuando vengo al lado contrario de la navaja, veo que se me atraviesa una niña. Yo me freno de golpe, pero me freno para poder reaccionar a tiempo. Me saca de onda que, a pesar de que no venía rápido, venía a 30, 40 kilómetros por hora, pues se me atraviesa la niña, freno y volteo a ver si le alcancé a pegar o algo. No sentí golpe, pero dije, no vaya a ser. Momento, pues eran como 2:30, 3 de la mañana. Y me asomo y no veo nada, me saqué mucho de onda. Entonces, pues el lugar donde está ese punto, más que nada son puros comercios. Venden hamburguesas de un lado, una vinería y demás. Las casas sí hay, pero están hacia arriba. Ahí donde me salió la niña, pues es un cruce como tal, es una calle. Entonces pues me quedé pensando, en el momento no pensé otra cosa, pero yo me seguí espantado. Dije, no, pues me la pude haber atropellado, pudo haber pasado algo. Y más adelante hay una disco muy famosa aquí en la ciudad, y me paro precisamente pensando, pues qué pasó, ¿verdad? Y me dice una chica que estaba ahí, dice, oye, ¿estás bien? Es que te estacionaste y frenaste de golpe y todo. ¿Está bien el carro? Le digo, sí, pero ¿sabes qué? Se me atravesó una niña. Dice, pues bueno, yo no alcancé a ver eso, pero sí vi que te frenaste de golpe. Ya tiempo después lo hablé con una chica que es con la que voy a cortarme el pelo, y me comentaba que precisamente mucha gente dice que por ahí se les atraviesa gente, no precisamente niños, pero yo estoy seguro de haber visto una niña, tanto por la vi con el cabello largo, me volteó la cara al momento que se cruza, y les comento, yo me espanté más por el hecho de haber casi, según yo, llevármela, pero fue porque salió corriendo, que por otra cosa. Ya en el momento nunca pensé que pudo haber sido de más, hasta que volteé y realmente pues no había dónde esconderse, o sea, todo estaba a plena vista, y pues para haber corrido en ese momento creo que tuvo que haber sido muy muy rápido. Hace años, en el área donde yo vivo, se solía hacer mucha brujería, había mucha gente que practicaba brujería. Mi mamá lo atribuye a eso, es una historia de mamá de cuando yo estaba niño. Pero para no hacerla tan larga, aquí cerca de la casa antes era todo era monte, como dicen. Y hay un pasadizo que conectaba, ahorita ya tiene construcción, ya están construyendo, que conectaba hacia las demás casas, hacia un campo y hacia donde estaba la concentración de las demás casas. Generalmente ese terreno lo tomaban como atajo, porque recortaba mucho camino, pero ahí era donde iban a aventar el mugrero de las brujerías y demás. Mi mamá dice que en algún punto, cuando venía, mi otra abuela vivía aquí cerca, cuando venían de ver a mi abuela, tomaban ese atajo, o sea, en vez de hacer 5 o 10 minutos, hacían 2 o 3 minutos. Entonces, comenté que una vez venían en la noche, venían como 10, 11 de la noche, y en ese punto que estaba todo enmontado y había árboles grandes y demás, se paran,
porque ven un animal que está comiendo algo. Nunca me supo decir si estaba comiendo algo como tal o si estaba picando de basura o demás, pero un animal grande que tenía alas, y a lo que ella dice que es el chupacabras, a lo que ella me da descripción, animal grande con alas, a lo mejor extendidas entre 3 metros, y el animal midiendo entre 1,90 a 2 metros también. Dice que tan pronto se pusieron ahí enfrente, el animal sintió, los volteó a ver y se fue volando. Es una historia que sí, tanto mi papá como mi mamá me han contado. Difiere un poco en lo que dicen los dos. Por ejemplo, mi papá dice que el animal era un poco más grande, mi mamá me dice que era del tamaño que les comenté. Y también me han dicho mucho que ellos creen que es por la brujería que echaban ahí. En algún momento, en los años todavía 2003, 2004, recuerdo que tuvimos gatitos aquí en casa que aparecían con hoyos en el cuello y totalmente drenados. No sé si sería una brujería, no sé si sería el chupacabras o cualquier otro animal, pero los venían a aventar aquí en las esquinas. Generalmente ahí aparecían los animales. Eso sí está rarísimo, ¿no? Sí está rarísimo, aunque sí, es cierto, bien pudiera ser pues el efecto o el resultado de una brujería, pero es muy cruel ese asunto. No creo que sea el chupacabras, honestamente no creo en el chupacabras, y menos de ese modo, mi amigo. Gracias por tus historias, te lo agradezco bastante, y espero que también nos vuelvas a escribir más adelante otras. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Puede haber sido el chupacabras? ¿O hacían brujería ahí? ¿Qué piensan, amigos? El fantasma errante.